inhalemos y exhalemos y contamos a 1000. Porque el día de hoy, en la mañanera, el ex corresponsal de guerra de Televisa, Alberto Peláez, fue a la mañanera e hizo un planteamiento con el que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué planteamiento? Que hoy ve más polarización que antes y dice, ¿el gobierno qué va a hacer para solucionarlo? Partamos por decir que polarización siempre ha existido. El argumento de Peláez es que la polarización no existía antes, que apenas que es nueva y que las palabras como fifí son nuevas. No son palabras nuevas, son palabras que apenas se están usando. Fifí es una palabra que existía desde hace muchos años y que apenas se está usando. Y la polarización, ¿por qué hoy vemos que hay mayor eco? ¿Por qué hoy vemos que hay una mayor división, si le quieren llamar, de la sociedad? ¿Por qué? No porque no existiera, sino porque no daban voz. Nada más, por eso. No es que no existiera, es que no se le daba voz. ¿En quién se centraban los análisis de medios de comunicación? En los mismos de siempre. ¿En quién se centraban la información? Sí, claro, iban y hacían entrevistas y reportajes del pueblo, claro que sí. Pero ¿cuándo habíamos escuchado al pueblo de México quejarse, cuestionar, criticar, participar? ¿Cuándo? También no es que no lo quisiéramos hacer. Había dos fenómenos que ocurrían en el país. Los que hablaban y no los escuchaban, y los que por miedo o decían, bueno, es que este güey no va a hacer absolutamente nada, ¿para qué hablo? Esos eran los dos fenómenos. Una falta brutal de confianza en nuestras administraciones, un hartazgo brutal en la política y en los políticos, algo que sigue existiendo. Pero ¿cuál es la diferencia el día de hoy? Que llega un presidente que le está dando eco a esas voces, que las está escuchando, que le está diciendo dónde está, cuál es el problema, que tiene una conferencia de prensa diaria en las mañanas, en donde se escuchan planteamientos, peticiones y hasta lo que uno no se puede imaginar se escucha en la mañanera. Que en donde vemos que hay eco de las denuncias, vemos que al menos usted podría estar o no de acuerdo con el presidente, pero indudablemente está hablando de política. Antes no veíamos eso. Yo siempre tuve un problema cuando daba noticias, por ahí en 2016, 2017, cuando empezaba, porque las mujeres me decían, ay no, yo no quiero ver noticias, dicen pura cosa fea, no, yo no quiero. Y la gente no quería participar porque se sentía muy alejada de los gobiernos. La llegada del presidente de una u otra manera obligó a todos los políticos a acercarse a la gente. ¿Por qué? Porque también vinieron las redes sociales. No teníamos, imagínense redes sociales en tiempos de Díaz Ordaz, por piedad, imagínense redes sociales en tiempos de Echeverría, imagínense redes sociales en el 68. Nunca hubiera llegado Echeverría a la presidencia, jamás. Ni con toda la maquinaria del PRI, jamás hubiera llegado. Imagínense libertad de expresión, que el pueblo se escuchara realmente en tiempos de Cedillo, de Salinas, de Fox, de Calderón. Nada más imagínense en dónde estaríamos hoy. Nunca hubieran pasado tantos años para llegar a tener un presidente como Andrés Manuel López Obrador aquí. Nunca habríamos tenido gobiernos tan ineptos como el de Peña Nieto. Es el problema de no entender lo que está pasando en el país y de solamente escuchar unas voces. Claro que existe división. ¿Por qué? Porque usted salga a la calle, nos ha pasado a nosotros, y pregúntele a las personas mayores, no a los chavitos, no a los de mi edad, pregúntele a la gente de 70, 80 años, ¿qué piensa en la política? Y la gente le va a contar lo que viene arrastrando, ahora sí que lo que su pecho ha guardado como bodega durante años. Solo que esta administración le ha generado una confianza a la gente de que puede hablar y de que no lo van a matar, y de que no lo van a callar, y de que no lo van a censurar, contrario a lo que le han querido vender en otros lados. Por eso se lo pongo, porque imagínense nada más la diferencia que hubiéramos tenido. Yo por eso no estoy de acuerdo con el planteamiento, porque obviamente para un sector de la población, hay una dinámica en la que le están diciendo en donde es que es polarización, es polarización, es polarización. Y del otro lado del segmento es, por fin puedo hablar sin que existan represalias. Y justamente a eso se refiere el presidente López Obrador en su respuesta. Y no es para que uno se ponga en el debate de, ay, es que ustedes le están lavando la cara al presidente. No, mi hermano, hay que tener claridad en lo que está pasando en el país. Así que vamos a escuchar lo que el presidente López Obrador le respondió a Alberto Peláez hoy en la mañanera. Fíjate que soy
de acuerdo con tu planteamiento, pero no coincido. Tenemos visiones distintas. Y qué bueno, ¿no?, que sea así, porque esto tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la democracia. Yo creo que ahora hay menos polarización y hay también menos inestabilidad política. Lo voy a explicar. A lo mejor tú, cuando piensas en polarización, estás tomando como referente a las cúpulas, a la llamada clase política, a las élites. Ahí sí te acertaría de que hay polarización. Pero si hablamos de polarización política y consideramos a todo el pueblo de México, te diría que no hay, que hay mucha fraternidad. Polarización económica y social, esa sí existe, ¿no? Y estamos buscando que cada vez sea menor. Hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país, heredada de siglos, desde hace 500 años, y muy profundizada en lo que nosotros llamamos periodo neoliberal o neoporfirista. Es cuando se profundizó más la desigualdad económica y social, donde unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y se empobreció a la mayoría del pueblo con las políticas privatizadoras que consistieron en trasladar bienes del pueblo y de la nación a particulares. Y hay pruebas, es cosa nada más de revisar las listas de la revista Forbes y estudios hechos por el Banco Mundial, incluso por el Fondo Monetario Internacional, acerca de cómo creció la desigualdad en el periodo neoliberal. Como nunca. Morelos decía, lo acabo de pronunciar, que se moderara la indigencia y la opulencia, y en los últimos tiempos en México se produjo más desigualdad que la que había hace 200 años. Eso por lo que tiene que ver con la polarización. Y luego, sobre la inestabilidad, no existe. No hay movimientos de protesta. Hubo un movimiento de protesta que se llamó Frena, o se llama Frena, pero no se sostuvo. ¿Qué otro movimiento de protesta? Afortunadamente no han habido, y nosotros los mexicanos estamos viviendo pues un momento estelar, porque estamos resolviendo nuestras diferencias por la vía pacífica y por la vía electoral. ¿Sabes en dónde se dio la confrontación? En las pasadas elecciones, en las urnas.
se instalaron casi todas las casillas. No hubo problemas graves. Y se resolvió. El pueblo puso a cada quien en su lugar. Entonces, yo creo que vamos bien. Hace poco le agradecía a los opositores porque han actuado de manera responsable, a pesar de que se están llevando a cabo cambios profundos. Estamos arrancando de raíz la corrupción. Y desde luego que están resultando personas, grupos afectados en sus privilegios, gente que no quiere dejar de robar, que se malacostumbró, pero aún con eso no pasa de cuestionamientos duros, a veces insultos, pero no pasa a mayores. Y el país está creciendo, estamos saliendo más pronto de la crisis que otros países, que países europeos, no nos endeudamos como en otros países. Los pronósticos son que vamos a crecer este año 6%. ¿Sabías que cuando entré al gobierno se tenían reservas en el Banco de México por 176,000 millones de dólares? Y ahora las reservas del Banco de México son 206,000 millones de dólares, que han crecido las reservas del Banco de México 30,000 millones de dólares, como nunca, que es una cifra histórica. Nunca se había visto en los últimos tiempos, en la historia reciente, de que en vez de devaluarse el peso se fortaleciera. En el tiempo que llevamos no se ha depreciado nuestra moneda. Esto no pasó en los sexenios del periodo neoliberal. No ha aumentado la deuda. Tenemos récord en remesas de nuestros paisanos que se han portado muy bien. El año pasado 40,600 millones de dólares de remesas. Este año vamos a estar por encima de 48,000 millones de dólares de remesas. Estamos recuperando todos los empleos que se perdieron por la pandemia. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Tenemos récord en llegada de inversión extranjera, récord histórico. Y ha crecido el salario de los trabajadores como no sucedía en 40 años. El salario de los trabajadores. Esto no pasa en otros países. No aumenta el precio de la luz como en España, con todo respeto. No aumenta en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel. Estamos corrigiendo los incrementos en el precio del gas. O sea, vamos muy bien. Y pues nos importa mucho
el que no dejes de estar aquí, que siempre con mucho gusto. Nos acompañes. Presidente, además una pequeña matización. Ese es el punto. El presidente dice no es polarización. Ahora, la otra parte es cuando el presidente, cuando le está diciendo Alberto Peláez al presidente, bueno, ¿qué van a hacer ustedes para erradicar la polarización? Pues es que no depende tanto del gobierno, son acciones de gobierno y es un proyecto de gobierno que no simpatiza con aquellas voces que están haciendo mucho eco de esta polarización. Entonces, ¿de quién realmente depende? De la sociedad. No es tanto el gobierno, es de la sociedad. Mientras la sociedad no se una, mientras la sociedad no entienda, mientras la sociedad se agarre de un macho, se monte en su macho y no salga de ahí, lamentablemente no vamos a hacer muchas cosas distintas. Ese es el problema. Dicho eso, ya nos vamos, ya viene Vicente Serrano en un momento más con mucha más información y seguramente profundizará con este tema. Yo soy Meme Yamel, yo lo veo en la noche en Al Chile, en estos espacios de YouTube, en mi canal Meme Yamel, así me encuentra. Gracias a todos los que nos ven y Paloma ya no se enoje, dice que grito, si me escuchara gritar. Ahora sí, si me escuchara gritar, sería distinto, pero no grito. Nada más que sí, defiendo muy apasionadamente mis argumentos y cuando me emociono. Nos vamos, les mando un beso, adiós.